Bueno, a ver, yo creo que tiene dos aspectos, ¿no? La pregunta, porque por una parte, a nivel biográfico, a él como persona, pues yo creo que no hay duda de que era católico. Siempre fue cristiano, a él lo bautizaron en la iglesia anglicana en Sudáfrica, no sé si a los 3 o 4 días de nacer, pero hablamos de 1892, si no me equivoco. En 1900 comulgó por primera vez y se puede considerar que es el día real de su conversión ya, ¿no? Definitiva al catolicismo, por obra y gracia, podríamos decir, de su madre. Entonces, digamos, nunca abandonó la fe desde ese momento, tuvo una formación muy intensa y muy importante por parte, bueno, del sacerdote, que fue su tutor legal a partir de la muerte de su madre. Entonces, digamos que fue católico practicante durante toda su vida, pero además, si como autor, es decir, si él en sus obras hay catolicismo, bueno, yo creo que sí, aunque haya que lo ponga en duda, pero en principio, eh, si uno analiza su teoría literaria acerca de los cuentos de hadas, uno descubre algo que no se ve tan fácilmente, pero que sí subyace en la creación literaria, que él, digamos, adopta como propia y la trabaja, ¿no? Y aparte de eso, pues ya podríamos entrar en miles de detalles que tiene la obra sobre la naturaleza caída del hombre, la historia de la salvación, virtudes, la gracia santificante, en fin, hay una, o sea, está toda la teología más profunda del catolicismo y que más identifica a la dogmática católica está ahí, está en la obra de Tolkien, ¿no? Y bueno, yo por hacer un poco un resumen breve, creo que lo puedo dejar aquí, luego podemos entrar en más detalles, ¿no? Para que hablen los compañeros. Sí, correcto. Es verdad que quizá ahora nos vamos a centrar un poco en los aspectos más biográficos, ¿no? Y luego adentrarnos en un trasfondo del libro, ¿no? Que está aquí algún comentario que puede abrir debate, ¿no? Pues adelante, Cristian, ¿qué opinas al respecto? ¿Es un autor católico Tolkien o...? Pues es un autor absolutamente católico, aparte que si uno se lee sus cartas, lo puede corroborar de su propia escritura. Luego, si estudias un poco su vida, tenéis un libro que es espectacular de Joseph Pearce, que se llama Hombre y Mito. Este libro es impresionante porque desglosa toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y cómo la vive de forma católica, o sea, cristiana, católica, y lo que significa toda esa vida en su influencia como profesor de Oxford, como amigo, como apóstol, como marido, como padre, y por supuesto toda su influencia espiritual cristiana en su obra. Espectacular. Este libro es muy cortito, además. Lo recomiendo mucho. Un movimiento de Joseph Pearce. Y luego, como dice Ángel Luis, pues evidentemente, si tú vas desglosando todo el simbolismo cristiano de la obra, digamos, de lo que es El Señor de los Anillos, El Silmarillion, pues El Hobbit y demás obras, se ve claramente que tiene mucha similitud simbólica, digamos, con la propia Biblia, con el Evangelio, con la doctrina social de la Iglesia, etcétera. O sea, es una pasada. En fin, es un poco mi opinión así rápida. Muchas gracias, Cristian. Antonio, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, lo primero que hay que hacer es corroborar pues, todo lo que ha dicho Ángel Luis en cuanto a su biografía, desde su nacimiento, bautismo en la iglesia anglicana y demás. Todos esos son datos objetivos que, bueno, nadie en sus cabales puede decir que Tolkien que no puede negar que era católico, porque su vida fue por ese derrotero. Pero también es verdad que luego está la obra. O sea, cuando uno hace la pregunta, ¿Tolkien era un autor católico? Pues tiene que diferenciar a la persona de la obra. Es la segunda parte la que posiblemente sea más espinosa, ¿vale? Si la obra de Tolkien es una obra católica. Esa pregunta a su vez se puede desdoblar. Yo soy un furibundo enemigo, no, en realidad no soy un furibundo enemigo, pero soy de los que piensan que no hay una simbología, no hay una metáfora, no hay una alegoría detrás de la obra de Tolkien. Sí que pienso que la profunda catolicidad de Tolkien no era
un católico de los más activos en cuanto al concilio en los años 60, en cuanto a la reforma de la Iglesia y demás, más al contrario. Tolkien era lo que se podría denominar un católico tradicionalista, pues cuyas prácticas se aferraban a la liturgia tridentina, a la liturgia latina, a la liturgia tradicional gregoriana, o sea, todo el pack preconciliar era la vivencia del catolicismo de Tolkien. Eso por una parte. Pero por otra, está ver eso, esos elementos claros de su vivencia del catolicismo en su obra. Pues suena mucho por ahí a la gente que sabe más o que sabe menos, da igual, decir, no, es que Galadriel es la Virgen María o Gandalf es la figura de un obispo porque guía, porque, no sé, afirmaciones que son un poco osadas, en mi opinión, por una razón concreta, y es que eso Tolkien no lo dice en ninguna parte. Lo que sí que dice Tolkien en muchos escritos, ya sea en cartas, en las cartas que editó Humphrey Carpenter en su momento, en conversaciones con amigos, C.S. Lewis entre ellos, con otros miembros de los Inklings, él ya remarcaba y hacía mucho énfasis en ello, en que era un enemigo, y eso sí que lo declaraba él, estaba totalmente en contra de las simbologías y las alegorías detrás de una obra. ¿Por qué? Porque él consideraba una pobreza que una obra no fuera original en ese sentido. Ahora, aquí, a partir de este punto ya entramos en, bueno, pero hay muchas referencias a la mitología germánica, bueno, pero hay muchas referencias a la mitología finesa, hay muchas sí, cierto, pero eso no va a quitar originalidad a la obra de Tolkien. Y yo creo que hasta aquí puedo leer porque he abierto el melón. Sí, Antonio, lo único, Sí. o sea, está muy bien, es verdad, era en contra, de hecho las obras de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, que es muy alegórica, se metía mucho con Lewis, pero el simbolismo sí, has dicho simbolismo y la 140, la carta 142, que la voy a leer rapidito, El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sea cultos o prácticas, en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Simbolismo sí que utiliza, no es lo mismo alegoría que simbolismo. De hecho, lo que hace Tolkien es cristianizar la mitología, pero la mitología de toda la historia de la humanidad, prácticamente. La cristianiza. Sí. No quiere decir que sea una alegoría, ¿no? Galadriel, la Virgen María, decir eso, pues mira, puede ser para uno, para otros no, pero eso no es objetivo. Porque si es objetivo, es que cristianiza la mitología y a través de la mitología abre su corazón y es que además, bueno, esto ya es después, si queréis lo hablamos, hace una labor de apostolado brutal. Hay muchísimas conversiones de personas agnósticas o incluso de otras religiones a leer el Señor de los Anillos al catolicismo. Si se me permite, que es verdad que Antonio ha abierto varios melones, ¿no? Porque ha abierto de Tolkien y el Concilio II, precisamente, ¿no? Que cuentan que Tolkien, después de la reforma litúrgica, siguió contestando en latín porque consideraba que la traducción se había hecho incorrecta. Lo hizo su hijo. Lo contaba Christopher, sí. Eso está bien, o sea, eso no... Y luego también es un hecho objetivo. Sí, lo hacía. Por cierto, no sé si José Andrés quiere intervenir para decir algo, que no le he dado la palabra todavía. Buenas noches a todos. Yo simplemente uno debe de ser prudente y en ese sentido aristotélico, en el sentido pleno de la palabra, y yo no soy un gran experto de Tolkien y del Señor de los Anillos, así que yo quiero escuchar a ellos. Hoy yo, en lugar de estar hablando durante muchísimo tiempo, prefiero escucharles porque además en la primera intervención se han visto distintas posturas que creo que puede hacer un debate fundamental y no quiero robar ni un solo minuto. Solamente decir un poco, bajando el nivel, que va a ser 20 segundos, que claro, es que yo de pequeño
pues en lugar de ver El Señor de los Anillos, yo prefería ver Harry Potter. Pero bueno, eso fue como cuando yo era pequeño y no me gustaba la tortilla de patata y el jamón ibérico hasta que lo probé y ya entendí. Entonces, de mayor sí que he visto El Señor de los Anillos, no me he leído la obra, y con toda mi ignorancia yo sí que veo una clara referencia católica, donde se ve el triunfo del bien sobre el mal, y es una obra fantástica. Entonces, pues bueno, simplemente yo haré alguna pequeña reflexión, pero yo quiero que ellos tres, y tú también, porque sé que sabes de Tolkien, que habléis y nada. Bueno, y eso que has hablado de la película, pero eso que no has leído el libro, que es mejor que la película. Bueno, ya no hablaremos. Como todos, como suelen pasar en todos los casos, es mejor el libro que la película. Pero bueno, voy a dejar también, voy a abrir otra vez otra ronda de debate, porque se ha abierto aquí el melón de si Galadriel era la Virgen María, ¿no? Yo creo personalmente que es más un simbolismo en el cual no puedes identificar directamente 100% un personaje con otro, sino que simplemente a través de mitos, a través de parábolas, Tolkien ayuda a entender muchas verdades teológicas que quizá de otra manera son muy difíciles de explicar, ¿no? Pero bueno, vamos a claro, a ver, el tema de Galadriel. Aquí hay un problema, es que como cuando Tolkien ha dicho una cosa, ¿qué vamos nosotros a rebatirle? Si ya él está diciendo, ¿no?, la respuesta. Claro, el tema de Galadriel está en que a él le escriben una carta, de hecho fue un sacerdote, le escribe una carta diciendo, oye, yo veo una referencia en Galadriel a la Virgen María, ¿no?, y al pan del Envas, pan del camino, viático, etcétera, pues dice a la Eucaristía, porque no solo alimenta el cuerpo, también alimenta la voluntad. Y Tolkien dice, hey, pero yo esto no lo había pensado así, o sea, pero mira, esta referencia que tú me estás dando lo que demuestra es que se pueden hacer. Un católico va a ver cosas en la obra porque en el fondo estaban ahí. O sea, Tolkien estaba poniendo de su vida, que él mismo dice en otra carta que si hay algo importante en su vida es que es católico para poder analizar su obra. Pues claro, es que dice, es que ni yo me he dado cuenta de que he metido cosas como esta en la obra, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la Virgen María? Porque él dice que la Virgen, para justificar un poco lo que la sugerencia del sacerdote, él dice que de la Virgen María es de quien ha aprendido lo poco que sabe acerca de la belleza en cuanto pues a simplicidad, humildad y tal, ¿no? O sea, la belleza como algo, sí, tangible, porque no deja de ser un personaje tangible en la obra, ¿no? Y no una abstracción, sino la realidad de la belleza, él dice que lo ha aprendido la Virgen María, ¿no? Y bueno, pues por ahí va tirando un poco la cosa, ¿no? Alegoría, no, es decir, identificar a Galadriel con la Virgen no se puede hacer. Eso sería alegoría, la identificación. Hay simbolismo, aunque sea de forma inconsciente, ha surgido un simbolismo. El simbolismo tú obligas a que exista en una obra a través de la referencia, del contexto. Es diferente a la alegoría, donde el escritor se inventa las relaciones, ¿no? Aslan, tú puedes leerte Narnia siendo Aslan, o puedes hacer la lectura siguiente, que es la teológica, y Aslan es Jesucristo, hay un sacrificio, etcétera. Pero en El Señor de los Anillos no hay eso. En El Señor de los Anillos hay unos personajes que han adquirido funciones concretas de la historia bíblica o de la historia del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento. Hay una serie de funciones, de ideas, de emociones, de sentimientos que sí los podemos ver en los personajes. Y ahí está el simbolismo, en esos elementos mínimos, pero que van apareciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el pan del Envas no deja de ser una harina ahí súper consistente que te da una energía del copón, pero resulta que te alimenta la voluntad, tiene un origen, pues lo hacen los elfos, ¿no? Que es un pueblo medio mágico y tal, ¿no? Entonces, bueno, claro, que hay otro problema, diferenciar simbolismo y alegoría, que eso muchas veces ha hecho que no entendamos bien la obra, que incluso negamos el simbolismo porque pensamos que es lo mismo que alegoría, pero son dos cosas diferentes. Muchas gracias, Ángel. No sé si Antonio, ¿quieres añadir algo? La verdad es que yo creo que es uno de los debates más interesantes y que daría muchísimo juego. En el tema de la Galadriel, y ya para no darle más bombo a la pobre, yo creo que el señor, aquel que le escribiría esa carta a Tolkien, se leyó El Señor de los Anillos y ya está. Porque si leemos el Silmarillion, las similitudes entre Galadriel y la Virgen María es que eran mujeres. Porque Galadriel en el Silmarillion, no voy a decir palabrotas, porque estamos en horario infantil todavía,
pero tela marinera. Tengo dudas. Sí, el padre Murray. No sé. Tengo dudas. Bueno. Yo, mira, Galadriel en el Galadriel, porque Galadriel es la misma en un libro y otro, pasa que te cuentan momentos diferentes de su vida, ¿no? O sea, Galadriel es una atleta que es capaz de vencer a los elfos más fuertes, ¿no? En distintas competiciones deportivas, por decirlo así en estas palabras, pero eso aparece en las obras de Tolkien. Galadriel es una guerrera, como tú dices, pero... Es una comandante, sí. Claro, ¿en qué consistiría el parecido? En el hecho de ser especial y ser capaz de renunciar a todo, porque ella renuncia a volver a Valinor hasta que Sauron no está vencido. Es una de las posibilidades que aparecen en el Cuento Inconcluso, pero realmente hay una obra que yo creo que la... Sí, ella se considera... A ver, ella realmente le pilla como le pilla ella quiere hacer un reino. Sí, pero el objetivo está siempre en vencer a... Sí, pero podríamos hablar ahí que sea un reino, en plan, un reino de la gracia, una copia de Valinor en pequeño. Ahí podríamos entrar, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que ella renuncia a todo que es Valinor, que es la tierra imperecedera, la bendita y todo, hasta que no consiga vencer a Sauron. Y un poco... La Virgen María está aquí en la tierra un poco hasta que se vence a la muerte, ¿no? Y ya ella misma decide que es la hora de irse, ¿no? De hecho, en los ritos exorcistas, el exorcista siempre, siempre convoca a la Virgen, ¿no? Para derrotar al maligno, ¿no?